Bueno, Alexine, bienvenida. Gracias. Bueno, también tú eres italiana como yo, entonces muchas gracias, grazie mille. Grazie a voi. Y tengo algunas preguntitas para nuestro público, para los curiosos. Y bueno, empiezo con esto porque tú estás como muy conectada con nosotros, con nuestra comunidad, con Bacalao. Entonces, ¿qué significa para ti Bacalao Project? Para mí, Bacalao Project significa tener la oportunidad de enseñar lo que es para mí la música y la razón por la que yo me acerqué a la música. Es la oportunidad para Valencia para poder escuchar algo distinto, algo emocional. Una música es un groove que entra en el alma y entonces para eso os agradezco porque estáis dando la oportunidad a todos de experimentarse y de ser quien quieren ser. Muchas gracias. También nos agradecemos todos los artistas que colaboran con nosotros porque Bacalao es esto, es una comunidad de artistas al final y de amigos también. Y bueno, ¿y cuál fue tu inspiración para convertirte en DJ? Porque eso es... Aquí nos metemos en un jardín, ¿eh? Sí, sí, nos metemos en un jardín, me lo imagino. Vamos a ver dónde empieza esta historia. Vale, a ver, yo no es que quisiera ser DJ desde pequeña como todo el mundo. Ay, me inspiro a ser DJ cuando tenía 10 años o he empezado con los vinilos, pues no, no es mi caso. Vale. Yo me acerqué a la música cuando era pequeña, eso sí, porque mi padre es músico, pero me acerqué con un estilo distinto, la música pop italiana, mi padre era músico clásico, empecé a cantar en su band porque al final mi primera pasión era el canto, sigue siendo el canto también, pero ha evolucionado, por así Claro. decir. A esa altura yo empecé a estudiar música, estudiar solfeo, música clásica, hacer muchos festivales de esto que se hacen en Italia de canto y tal, pero estaba acabando un poco quemada. Porque yo el mundo clásico, luego ir al conservatorio, estudiar piano y tal... Bueno, era- tú eres una musicista al No, final. no, de no, todo. no, 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 eso no. He estudiado un poquito, pero no, o sea, no soy músico. Vale, Mi padre vale, lo es. Vale, vale. He escrito en temas con él, tal, cuando era adolescente, pero no podía realmente experimentar, exprimir lo que yo quisiera ser y hacer, porque tenía una única dirección que seguir y yo esa única dirección no la quería seguir. Entonces, bueno, luego me dejé la música, entre comillas, el estudio de la música porque ya estaba acabando quemada y bueno, fui a la universidad y todo. Pero hubo un periodo de mi vida que me hizo replantear todo lo que estaba haciendo. Ujú. Y estaba pasando por una fase un poco mala Vale. y necesitaba sanarme. Y dije, la mejor terapia para mí siempre ha sido la música, quería volver a retomarla, pero no sabía cómo, en qué forma. Entonces he pensado, me vuelvo a apuntar en un musical, dije, uff, tengo que hacer la prueba, no, déjame el musical. Me vuelvo a poner en clase de piano, uff, tengo que ir a clase, pero luego ¿para qué, sabes? No sé, era algo como, estaba pensando en lo que ya hacía, pero En no manera realmente, diferente. no realmente no me estaba emocionando la idea. Durante la pandemia he descubierto, entrando en YouTube, al final experimentando un poco lo que eran las redes, porque o sea, YouTube yo las sesiones no las miraba nunca, Claro. hasta ese entonces. Teniendo mucho tiempo libre, luego de ahí empecé a mirar y entré a YouTube y veo un vídeo de dos chicas que son sicilianas, que son mi fuente de inspiración máxima. ¿Cómo se llaman? Jolie Asia, Julia, ¿sí? sí, son músicas de verdad. Una canta y la otra toca en vivo. Vale. Es el live set, el año pasado fui a ver 3 sets suyos, uno en Madrid, otro en Milán, otro en Palermo, ahora hasta en otra Ormina, voy a ir también ahí. O sea, El soy rollo su- italiano.
Sí, no, bueno, ellas hacen, de hecho, melody con indie dance y es Claro. mi género favorito en absoluto. Y yo cuando vi su sesión, me pasó como algo por dentro, sentí como algo en el pecho, he dicho, ¿qué es esto? Y empecé a rebuscar música, a escucharla, a escuchar este género, he dicho, me encanta, pero a esa altura yo no tenía, bueno, la disponibilidad económica para invertir en eso, porque si tú quieres hacerlo, pues, al principio tienes que invertir mucho dinero. Claro. Y yo estaba acabando el máster y tal, y no le podía pedir a mis padres más dinero. Pues pasaron unos años, yo volví a Valencia a vivir, porque siempre quiero venir a vivir aquí porque hice el Erasmus y tal. Y cuando luego estuve aquí, estoy viviendo aquí, hace un año estaba pasando por un momento bastante malo y mi terapeuta me dijo que tenía una intoxicación de cortisol. Vale. Y la mejor forma para bajar el cortisol era con la hormona de la oxitocina, de la serotonina, de la dopamina, pero sana, obviamente, no Claro. tomando pastillas, cosas externas. medicamentos, claro. Entonces dije, que es que me hace feliz, pues la música. Y he pensado, pues cómo me acerco y tal. He pensado, ¿y si empiezo a pinchar como DJ? En este momento, cuando lo pensé, me sentí como, no sé, cuando te enamoras, se sientes como algo por dentro que dice, estaba temblando solo la idea. Ya estaba sanando, ya ¿no? estaba temblando solo la idea. Y dije, luego me lo sigue pensando unos meses porque dije, ¿cuánto dinero tengo que invertir en esto? Y luego decidí invertir y la verdad es que estoy en el mejor momento de mi vida porque estoy haciendo lo que me gusta. Qué bien. El cortisol ya en mi cuerpo no existe. No existe. He hecho la analítica y no tengo ni un poquito, así que yo creo que ha sido encontrar un propósito en la vida. Es lo más importante que hay. Más importante que tener una pareja, más importante que tener grupos de amigos, que hacer miles de planes. Dicen que es un camino de soledad, pero yo realmente me siento muy acompañada. O sea, yo me siento muy feliz. Bien. Tú eres muy acompañada. Es bien acompañada. Por eso he conocido muchísima gente con la que compartir las mismas pasiones, con las que compartir los mismos intereses. Y la verdad es que me siento llena y es la razón por qué sigo en esto. Bueno, nosotros estamos súper felices y tenemos una gana de escucharte, de verdad, así, un montón. Estamos súper felices que vas a tocar, a pinchar en Tulum con nosotros. Tú también pinchas, yo lo sé, has pinchado ya en Tulum, pero por este evento. ¿Y cómo vas a preparar tu set? ¿Cómo por este evento de Bacalao? A ver, yo generalmente los sets, es decir, yo los preparo, yo me preparo las carpetas porque al final el día de hoy estuve pinchando y sigo pinchando diferentes géneros porque no me puedo enfocar solo en uno. Claro. Y entonces yo creo mis carpetas por género y luego los subdivido por vocales, instrumental y por energía. Para mí la energía es muy importante. Claro. La energía que tú quieres transmitir en la música es importantísima porque tú tienes que llevar la gente a tu mundo. Y para llevarla a tu mundo, tú tienes que saber qué tipo de energía en ese momento le tiene que transmitir. Entonces es un poco improvisación también, sí, es decir, siguiendo un poco el rollo de la pista, de Exacto. la gente. Vale. Pero yo tengo una curiosidad, no sé entonces, porque ahora que me dices así, no sé si me vas a contestar a esta pregunta. Una canción que seguramente tú vas a pinchar el 25 de abril en Tulum. ¿La quieres spoilerar? Vale, entonces sorpresa. Muchas gracias. Un besito. Grazie Grazie mille. Grazie ragazzi.